Este panorama se caracteriza por un populismo punitivo, por un expansionismo penal, por un hiperpunitivismo, por una ultraprisionización, por la aplicación del derecho penal máximo, por la crisis del sistema penal, por la banalización de la justicia, la mediatización de la violencia y la normalización del crimen. Comenzaré diciendo que la visión de conjunto que presenta el mundo en general y nuestra región en particular hoy día es de una grave y creciente criminalidad, de una reacción social, emocional, influenciada por los medios de comunicación y de una reacción estatal punitiva verdaderamente draconiana. Este panorama se caracteriza por un populismo punitivo, por un expansionismo penal, por un hiperpunitivismo, por una ultraprisionización, por la aplicación del derecho penal máximo, por la crisis del sistema penal, por la banalización de la justicia, la mediatización de la violencia y la normalización del crimen. La cuestión criminal, que es el espacio epistemológico de la criminología, para quien no cultiva esta ciencia, pareciera exigir más control y más castigo, ni una igualdad social, tampoco una racionalidad ni una empatía, tan indispensables para abordar un fenómeno sin prejuicios, a fin de comprender más y castigar menos. Sin embargo, es tan potentemente corrosivo el efecto del estado de la cuestión que hay que estar alerta para no confundir y desviar del entendimiento de lo que debe ser el sentido y dirección principales de la criminología del siglo XXI, que debemos traer a nuestro espacio-tiempo histórico, y evitar terminar naufragando en una criminología administrativa destinada a sosegar al barrio enardecido por el eco mediático. Una criminología burocrática que da palos de ciego sin preguntarse por el telos de su actividad científica, sin realizar una criminología reflexiva, sin hacer ciencia en una sociedad de riesgo como es la que vivimos, y en un Estado gendarme envuelto en un disfraz democrático. Quienes estamos en esta aula virtual, escuchando las conferencias que se vienen pronunciando, sabemos todos que la ciencia se justifica sí y solo sí es idónea para ser útil en la sociedad en la cual se desarrolla. Es imposible una criminología teórica sin sepultar definitivamente la ilusión de una ciencia acrítica. La criminología, por tanto, debe ser crítica. Los homicidios normales y los crímenes callejeros son los únicos que cuentan para la estadística criminal. El registro estadístico de estos datos domésticos es una especie de apartheid criminológico, tan nefasto para la criminología como cuando se afirmaba que la causa de la criminalidad residía en el interior del individuo, quien por esa razón era considerado un monstruo, un enfermo o un trastornado y se le excluía de la comunidad. La realidad criminógena del siglo XXI exhibe un sistema económico neoliberal como proyecto neocolonizador,
potenciado por una globalización galopante, desnacionalizadora y una tecnología digital de uso masivo francamente deshumanizadora. En este contexto actual es preciso que la criminología analice y levante su voz científica respecto a las calamidades que sufren millones de personas en nuestra región, consistentes en la pobreza extrema, multidimensional, y la contaminación ambiental, el desempleo y la falta de seguridad social, y otros muchos desastres causados por el poder financiero mundial que ha doblegado la soberanía de los estados y que actúa sin reglas o con base en reglas que ese mismo poder impone. Estas perversas desigualdades económicas y sociales evidentemente se presentan con mayor fuerza en el sur global, favorecidas por arbitrarias estructuras y accionar políticos, así como por excluyentes y discriminatorios estratos culturales, todo lo cual genera y acelera el proceso de criminalidad. Entonces, la criminología no debe desentenderse de esta realidad, que es una nueva realidad, que causa daños enormemente peores que el de todos los demás delitos, de esos delitos que son los únicos que aparecen en las estadísticas. La criminología debe analizar críticamente cómo suceden las cosas en la realidad e identificar las causas últimas de la relación entre sociedad y orden jurídico. Entonces, esto es lo primero que criminológicamente debemos procurar hacer este siglo. En esa línea, considero que debemos proceder a desmitificar el estigma de la criminalidad y del criminal, que como todos sabemos, pervive desde que el Estado confiscó el poder de criminalización en el siglo XIII, por ocultar una grosera política de estabilización conservadora del statu quo, destruyendo el discurso de su construcción social, elaborado por el poder económico financiero, la clase política, el sistema penal, los medios de comunicación masiva y la opinión pública. Todo ello con la finalidad de describir y de analizar la tipología de el crimen del poder, que es invisible, pero que es sumamente lesivo a los derechos humanos, a la dignidad humana y a los intereses difusos. Y de esa manera promocionar una política criminológica de nueva y diferente jerarquización de los bienes jurídicos colectivos, merecedores de tutela penal. Creo que esto es lo segundo que debemos hacer en este siglo. De otro lado, la criminología debe alterar su horizonte de proyección, creando un paradigma científico con la finalidad de modificar su objeto de estudio en el sur global y específicamente en nuestra región, colocándose en su tiempo, siglo XXI, era digital, sociedad virtual, para contribuir de manera decidida al indispensable cambio social. El tercer aspecto que constituye un encargo presente para la criminología en este siglo es entonces reconstituirla a partir de la delimitación de un problema matriz, no de problemas derivados de la criminalidad individual, que son en la escala de daños los que menos daños causan. La criminología nunca como ahora tiene la oportunidad y la obligación axiológica de ocuparse del más grave de todos los crímenes, aquel cuyo estudio es precisamente impedido por el poder, que es su perpetrador. La criminología como ciencia autónoma
ha demostrado resistencia durante varios siglos, pero ahora debe interrumpir ese rasgo que marcó su desarrollo histórico para posibilitar que sus estudiantes aprendan a pensar allende los confines epistemológicos actuales de la criminología y cómo se construye en la actualidad la cuestión criminal. Porque como toda ciencia, la criminología debe también reconstruirse para comprender mejor el mundo social y jurídico en los que aspira a intervenir. Pues es sabido que en nuestras sociedades, desde México hasta Chile, la seguridad, el crimen y su castigo son importantísimos, pero al mismo tiempo ininteligibles y polémicos. Y ninguna ciencia puede atribuirse la verdad absoluta para aprender esa realidad. Sin embargo, como lo acabo de mencionar, este es el cuarto punto de la agenda criminológica del siglo XXI, para que la criminología se encamine a la contención de ese poder. El desarrollo de la criminología en nuestra región, considero, está detenido. Su teorización no se ha patentizado en la vida social. Es un tema pendiente en la agenda criminológica que debe desarrollarse en el siglo XXI. La criminología debe salir, pienso, del angosto canal del delito callejero y la justicia penal, como pugnó por salir, y lo consiguió, del espacio de prisionización en el que se encontraba exclusivamente y arribó felizmente a nuevos lugares epistemológicos, para poder examinar las expresiones de transgresión y control, las pasiones y las emociones que desatan los actos no conformes y el discurso mediático, político utilizado para etiquetarlos y estigmatizarlos, evaporando el derecho a la presunción de inocencia y de igualdad ante la ley. El problema que debe enfrentar la criminología, en verdad, es un conjunto de estas libertades con las que nos han inundado y nos han mentalizado, que en verdad son presuntas libertades de la vida cotidiana y que inocultablemente entran en contradicción con las restricciones estatales. Pues los problemas de génesis y control del crimen provienen de la flexibilidad amoral de la institucionalidad social, del libertinaje, de la conducta autorreferente, de la falta de ética en los comportamientos, sobre todo los que provienen del poder. Esto es, a mi entender, la quinta cosa que debemos conseguir. Otro aspecto por alcanzar es el superar la obsesiva compartimentación en áreas de conocimiento científico-social, la cual dificulta el planteamiento y diseño de proyectos interdisciplinarios en el ámbito criminológico. Remontar el relativamente pequeño tamaño de la comunidad de criminólogos y el bajo número de investigadores criminólogos, y estimular, por fin, el interés de los poderes públicos para desarrollar políticas de control de la criminalidad basadas en estudios científicos, lo que brilla por su ausencia. Finalmente, lo más importante entre lo mencionado precedentemente, que juzgo indispensable asumir y lograr, es el de convocar a una criminología de unificación y colaboración regional, en la que se discutan y se arribe a propuestas para el diseño de estrategias y políticas regionales de prevención del delito,
y mejora de nuestros sistemas penales, que hoy están sometidas. En lo personal, considero que la criminología de la región, liderada por la criminología mexicana, más de 300 escuelas de criminología son un activo formidable, no está inerme frente a tan colosal desafío. Contamos con un arsenal añejo, pero aún efectivo, que espera refuerzos. Las contribuciones de criminólogos de nuestra región, no quiero mencionar a nadie en particular para no correr el riesgo de omitir alguno, son todavía la contención del pensamiento conservador y neoliberal en la región, que desvirtúan las políticas malsanas de ley y orden, duros contra el crimen y gatillo fácil. Y postulan, por el contrario, la prevención mediante políticas sociales, así como la contracción del sistema penal. El desafío que afronta la criminología en el siglo actual está marcado indudablemente por los cambios económicos, políticos, sociales y culturales. Las nuevas conductas criminales requieren observarse y comprenderse para esclarecer si las criminologías específicas examinan apropiadamente la dinámica actual del delito y redireccionar los objetivos en política criminológica con la finalidad de establecer aquello que la criminología necesita para enfrentar una nueva realidad, como es la del presente siglo, que contraste con la estadística de la criminalidad visible para voltear a mirar lo que está detrás y debajo de la vida cotidiana y del sistema penal, como por ejemplo la circulación desigual de bienes y personas, la funcionalidad irregular de hogares y familias, las inestables condiciones del mercado laboral y, como no, el poder ejercido arbitrariamente por las instituciones del Estado. En suma, queridos amigos, la criminología del siglo XXI, a mi modesto entender, debe comprometerse en la conversión de nuestro tiempo. Porque no es posible mantener programas convencionales de enseñanza e investigación criminológica dejando de considerar el pensamiento social contemporáneo y el análisis de la política criminológica, e ignorando el giro punitivo del actual orden mundial, que inciden perversamente en nuestra región. Quiero desde aquí hacer un llamado a que descolonicemos el pensamiento, a que nos unamos, liderados por Somecrin Capítulo Nuevo León, y marchemos todos, quienes cultivamos la criminología en la región, hacia la construcción de ese frente epistemológico común que es tan necesario para revertir el orden mundial y dar cara al cambio social. Muchas gracias.